Me arrodillo ante ti si hablas 5 idiomas, dijo el millonario, señalándola frente a todos. Ella era solo la empleada doméstica. Nadie imaginó que aquella joven callada guardara un secreto capaz de poner de rodillas al hombre más poderoso de la sala. El gran salón de la residencia Ferrán brillaba como si alguien hubiera derramado estrellas sobre cada rincón. Candelabros de cristal colgaban del techo abovedado, lanzando destellos que rebotaban contra los espejos de marcos dorados y las copas de champán que iban de mano en mano. Era la Gala Internacional de Beneficencia, el evento más exclusivo del año, donde los poderosos se reunían para demostrar al mundo cuán generosos podían ser, siempre y cuando hubiera cámaras para capturarlo. Más de 400 personas ocupaban el salón, embajadores, empresarios, herederas y celebridades, cada uno más importante que el otro, cada uno más consciente de sí mismo que del prójimo. Las risas eran estudiadas, las sonrisas medidas y los abrazos calculados con la misma precisión que sus inversiones. Y en medio de todo ese teatro de vanidades, invisible como siempre, Renata Ayala caminaba con una bandeja de copas entre las manos. Nadie la miraba, nadie la veía. Para los invitados de aquella gala, ella era parte de la decoración, un mueble con piernas que servía champán y desaparecía entre las sombras. Así funcionaba su mundo. Así había sido siempre. Renata mantenía la mirada baja mientras se deslizaba entre los grupos de conversación. Escuchaba fragmentos de diálogos en distintos idiomas: francés, inglés, alemán y árabe. Cada palabra entraba en sus oídos como música conocida. Su mente las procesaba, las entendía, las saboreaba en silencio, pero sus labios permanecían sellados, porque nadie le había preguntado jamás si entendía. Nadie imaginaba que pudiera hacerlo. «Excusez-moi», dijo un hombre al chocar levemente con su bandeja. Una disculpa en francés. Renata asintió sin responder, aunque por dentro ya había formulado 3 posibles respuestas en ese idioma. Llevaba años así, desde que era apenas una niña y su padre la sentaba frente a libros enormes que olían a biblioteca antigua. Tomás Ayala había sido un hombre de palabras, no de las que se gritan, sino de las que se susurran con reverencia, como si cada idioma fuera un tesoro que merecía cuidado. «Los idiomas son puertas», le decía mientras le enseñaba a pronunciar vocales en alemán o a conjugar verbos en árabe. «Y cada puerta que abres te acerca más a entender el corazón de alguien». Pero las puertas de Tomás se habían cerrado hacía mucho tiempo. Un día simplemente no volvió a casa, y con él desaparecieron los libros, las lecciones y los sueños. Renata tenía apenas unos años cuando su madre, destrozada por la ausencia, la dejó al cuidado de doña Carmela, la cocinera de la mansión Ferrán, antes de desaparecer también ella en un silencio del que nunca regresó. Doña Carmela la crió entre ollas y hornos, entre el aroma del pan recién hecho y el eco constante de las órdenes que bajaban desde los pisos superiores. «No levantes la voz», le enseñó. «No mires a los ojos a los señores. No opines. No existas más de lo necesario». Eran las reglas de supervivencia en una casa donde el apellido Ferrán era ley y todo lo demás era servidumbre. Pero Renata nunca dejó de aprender. Lo hacía en secreto, como quien guarda un tesoro en un bolsillo roto. Escuchaba las conversaciones de los invitados internacionales que visitaban la mansión, memorizaba frases, acentos y expresiones. Por las noches, en el pequeño cuarto que compartía con doña Carmela detrás de la cocina, leía en silencio los pocos libros que su padre le había dejado. Gramáticas desgastadas, diccionarios con las páginas sueltas y cuadernos llenos de anotaciones en 5 idiomas distintos. 5 idiomas: español, inglés, francés, alemán y árabe. Los 5 que su padre dominaba, los 5 que ella había aprendido a hablar, leer y escribir, sin que nadie en el mundo lo supiera, hasta esa noche. «Atención, por favor». La voz amplificada del maestro de ceremonias cortó el murmullo del salón como un cuchillo. Renata se detuvo cerca de una columna, sosteniendo su bandeja con firmeza. «Es un honor para mí presentar al anfitrión de esta velada, el presidente del Grupo Ferrán, el señor Augusto Ferrán». Los aplausos estallaron con fuerza ensayada. Renata levantó la vista por un instante y lo vio aparecer en la tarima principal. Augusto Ferrán caminaba con la seguridad de un hombre que nunca había escuchado la palabra no. Su sonrisa era amplia, pero no cálida.
Era la sonrisa de alguien convencido de que el mundo le pertenecía. «Bienvenidos, bienvenidos», habló con voz potente. «Esta noche no solo celebramos la caridad, celebramos la excelencia, el poder y la capacidad de quienes estamos aquí para cambiar el mundo». Renata sintió el peso de aquellas palabras, «quienes estamos aquí», como si las personas que servían, limpiaban y cocinaban no existieran. Y como parte de esta celebración, dijo Augusto, girando hacia un grupo distinguido de invitados, «quiero presentarles a nuestro invitado de honor, el embajador Ismael Contreras, quien nos acompaña desde el Consejo Internacional de Comercio». Un hombre de porte distinguido se puso de pie entre aplausos. Ismael Contreras inclinó la cabeza con elegancia y dijo algo en árabe que arrancó sonrisas entre quienes entendieron. Luego repitió el saludo en francés y finalmente en inglés. «3 idiomas», dijo Augusto con admiración teatral, dando palmadas. «Impresionante, embajador, aunque en esta sala dudo que alguien pueda superarlo». «Bueno», respondió Ismael con humor, «el récord mundial lo tienen los políglotas que hablan más de 6, pero 5 ya sería extraordinario». «¿5 idiomas?», rió Augusto con fuerza. «Le apuesto, embajador, que en esta sala de 400 personas no encontrará a una sola que hable 5 idiomas con fluidez. Y si la encuentra», hizo una pausa dramática, mirando a su audiencia con la arrogancia de quien lanza un desafío imposible, «me arrodillo ante esa persona, aquí mismo, frente a todos». Las risas y los murmullos llenaron el salón. Era el tipo de apuesta que solo un hombre como Augusto Ferrán podía hacer, una apuesta sin riesgo, porque estaba convencido de que nadie podría ganarla. Renata sintió que el corazón le dio un vuelco. Sus dedos apretaron la bandeja con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. 5 idiomas, exactamente 5, los mismos 5 que su padre le enseñó, los mismos 5 que practicaba cada noche en silencio. ¿Qué? ¿Nadie se anima? Augusto extendió los brazos, girando sobre sí mismo con teatralidad. Ninguno de los grandes empresarios, diplomáticos o genios financieros que llenan este salón puede hablar 5 idiomas. El silencio fue su respuesta. Algunos invitados se miraban entre sí, otros bajaban la vista con incomodidad. Era una trampa elegante. Nadie quería arriesgarse a fracasar públicamente frente a Augusto Ferrán. Y entonces sucedió algo que cambiaría todo. Una copa resbaló de la bandeja de Renata. El cristal se estrelló contra el suelo de mármol con un sonido que atravesó el silencio como un disparo. Todos los ojos giraron hacia ella. Renata se agachó inmediatamente, recogiendo los pedazos con manos temblorosas. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todo el salón podía escucharlo. «Cuidado con la ayuda», murmuró alguien entre risas. «Parece que ni siquiera pueden sostener una bandeja». «Exacto», añadió otro. Augusto bajó del escenario y se acercó con pasos lentos. La multitud se abrió para dejarlo pasar, como siempre ocurría cuando él se movía. Cuando llegó frente a Renata, se detuvo y la miró desde arriba, con una expresión entre diversión y desprecio. «Vaya, vaya», dijo en voz lo suficientemente alta para que todos escucharan. «Nuestra empleada doméstica queriendo ser el centro de atención». Renata no levantó la vista. Siguió recogiendo los cristales rotos, sintiendo cómo las miradas de 400 personas le quemaban la piel. «Dime». Augusto se inclinó ligeramente. «¿Acaso tú hablas 5 idiomas?» Las carcajadas explotaron en el salón. Era la broma perfecta. La empleada doméstica hablando 5 idiomas. Absurdo, imposible, hilarante. Pero Renata no se reía. Tampoco lloraba. Algo estaba pasando dentro de ella. Algo que llevaba años contenido, presionando contra las paredes de su silencio, buscando una grieta por donde escapar. En su mente escuchó la voz de su padre. «Los idiomas son puertas, Renata. Y cada puerta que abres te acerca más a entender el corazón de alguien». Levantó la vista. Sus ojos encontraron los de Augusto Ferrán. «¿Y si los hablo?», dijo con voz clara. El salón entero contuvo la respiración. Augusto parpadeó, sorprendido. Luego su sonrisa se amplió, divertida, como si un ratón acabara de rugir. «¿Qué dijiste?», preguntó. Renata se puso de pie lentamente,
dejando los cristales en el suelo. ¿Qué pasa si yo hablo 5 idiomas? ¿Se arrodilla frente a mí también? ¿O esa apuesta solo vale para la gente que usted considera importante? El silencio que cayó sobre el salón fue absoluto. Se podía escuchar el leve parpadeo de las velas en los candelabros. Nadie se movía, nadie respiraba. Una empleada doméstica acababa de desafiar al hombre más poderoso de la sala. Augusto la estudió durante un largo momento. Su sonrisa se transformó en algo más duro, más frío. Luego giró hacia el público y extendió los brazos nuevamente. «Señoras y señores», exclamó con voz dramática, «parece que tenemos una voluntaria. Nuestra empleada doméstica dice que habla 5 idiomas». Hizo una pausa calculada. «Esto promete ser entretenido». Los murmullos crecieron. Algunas personas sacaron sus teléfonos. El embajador Ismael Contreras se inclinó hacia adelante, observando a Renata con una expresión que ella no pudo descifrar. «Muy bien», dijo Augusto cruzándose de brazos. «Aquí tienes tu oportunidad, frente a 400 personas, frente a embajadores, empresarios y gente que ha estudiado en las mejores universidades del mundo. Demuestra lo que dices». Su voz se endureció. «Y si no puedes, si tartamudeas, si te equivocas, si resulta que solo sabes decir hola y gracias en 3 idiomas, como hacen los turistas», dejó la amenaza flotando en el aire, inacabada, pero perfectamente clara. «¿Y si lo logro?», preguntó Renata. Su voz no temblaba. Sus ojos no se desviaban. Augusto sonrió con suficiencia. «Si lo logras, cosa que no sucederá, me arrodillo ante ti. Como dije, mi palabra vale». «Su palabra», repitió Renata suavemente, como saboreando las letras. «Mi palabra». Augusto confirmó extendiendo la mano hacia el escenario. «Adelante, el mundo te está esperando». Renata miró la tarima iluminada. Luego observó sus propias manos, todavía con pequeños cortes de los cristales rotos. Manos de sirvienta, manos que lavaban platos, tendían camas y le cogían la basura de otros. Pero también eran manos que habían pasado páginas de libros en 5 idiomas. Manos que habían escrito cartas nunca enviadas, poemas jamás leídos en voz alta, sueños que nunca compartió. En algún lugar de su memoria, su padre sonreía. Dio el primer paso hacia el escenario, luego otro y otro. Cada paso resonaba en el mármol como un latido. 400 personas la observaban, algunas con burla, otras con curiosidad mórbida, unas pocas con algo parecido a la esperanza. Pero nadie, absolutamente nadie en ese salón, estaba preparado para lo que sucedería a continuación. Porque Renata Ayala no solo iba a hablar 5 idiomas, iba a revelar verdades enterradas durante años en esa mansión. Verdades sobre su padre, verdades sobre la familia Ferrán, verdades capaces de hacer temblar los cimientos de todo lo que Augusto creía saber sobre su imperio. Y cuando esas verdades salieran a la luz, no habría dinero, poder ni influencia capaz de proteger al hombre que se creía invencible. La empleada doméstica subió al escenario. El silencio se volvió absoluto, y todo estaba a punto de cambiar. Pesaba como una montaña. El silencio en el salón era tan denso que podía escuchar el latido de su propio corazón retumbando en sus oídos. 400 personas la observaban, 400 miradas clavadas en ella como alfileres. Desde abajo, Augusto Ferrán la contemplaba con los brazos cruzados y esa sonrisa que usaba cuando ya conocía el final de una historia. Para él, aquello era entretenimiento, un paréntesis divertido antes de volver al champán y a las conversaciones importantes. La empleada doméstica haría el ridículo, todos reirían y la noche continuaría como si nada. Pero Renata no miraba a Augusto, miraba el micrófono que descansaba sobre el atril, brillando bajo las luces como una invitación o como una sentencia. «Cuando quieras, querida», dijo Augusto desde abajo, con la voz goteando con descendencia. «No tenemos toda la noche». Algunas risas nerviosas se escucharon entre los invitados. Renata cerró los ojos por un instante. En la oscuridad de sus párpados apareció el rostro de su padre, no como en las fotografías gastadas que guardaba bajo la almohada, sino como vivía en su memoria más profunda. Una voz cálida que le leía cuentos en francés antes de dormir, que le cantaba canciones en árabe mientras cocinaban juntos, que la hacía repetir trabalenguas en alemán hasta que ambos terminaban riendo en el suelo de la cocina. «No tengas miedo de tu voz, hija», le había dicho una vez. «El miedo es solo el sonido que hace el valor antes de despertar». Renata abrió los ojos, tomó el micrófono y habló.
Good evening, ladies and gentlemen. Comenzó en inglés, con una pronunciación limpia y precisa como cristal. My name is Renata Ayala. I have worked in this house since I was a child. I have served invisibly, but tonight, for the first time, I ask you to truly see me. El murmullo que recorrió el salón fue inmediato. No era solo que hablara inglés, sino cómo lo hacía, sin titubeos, sin acento forzado, con la fluidez natural de quien ha vivido dentro del idioma durante años. Augusto descruzó los brazos. Su sonrisa vaciló por primera vez. El embajador Ismael Contreras se enderezó en su asiento, con los ojos fijos en Renata. Ella respiró profundamente y cambió de idioma como quien cambia de habitación en su propia casa. Mesdames et messieurs, continuons en français. On me a appris que les sons sont des portes. Mon père me dice que cada lengua nos acerca al corazón de alguien. Esta noche, abro esas puertas frente a ustedes. En la primera fila, un diplomático francés dejó caer la servilleta sin darse cuenta. El francés de Renata no era escolar ni forzado. Era fluido, elegante, lleno de matices. «Dos», susurró alguien entre la multitud. Augusto dio un paso atrás, casi imperceptible. Su mandíbula se tensó. Renata continuó. «Meine Damen und Herren». Ahora hablaba alemán. Cada consonante precisa, cada vocal en su lugar exacto. Ich habe jahrelang in la Stille gelebt. Ich habe zugehört mientras otros hablaban. Hoy hablo no solo por mí, sino por todos los que nunca tuvieron la oportunidad de ser escuchados. El salón comenzó a transformarse. Las risas burlonas desaparecieron. Los teléfonos que antes grababan por diversión, ahora grababan con asombro. 3 idiomas perfectos. 3 idiomas, confirmó en voz alta el diplomático francés. Y todos impecables. La sonrisa de Augusto Ferrán desapareció por completo. En su rostro apareció algo raro en él, incertidumbre. Renata cerró los ojos un instante más. El siguiente idioma era el más difícil, no por su pronunciación ni por su gramática, sino por su significado. El árabe había sido el idioma secreto entre ella y su padre, el idioma de sus conversaciones más íntimas, de sus confesiones y recuerdos. Hablarlo allí era abrir la parte más privada de su corazón ante desconocidos, y aún así, lo hizo. Las palabras en árabe fluyeron con una musicalidad pura, como si hubieran nacido con ella. El embajador Ismael Contreras se puso de pie. No aplaudió, no habló. Simplemente se levantó con los ojos húmedos. 4, murmuró, sin darse cuenta de que el micrófono captaba su voz. 4 idiomas perfectos. El salón hervía de murmullos. La incredulidad se transformaba en admiración. Algunos invitados comenzaron a aplaudir suavemente. Augusto permanecía inmóvil al pie del escenario. Su expresión había pasado de la arrogancia a la sorpresa, y de la sorpresa a algo más oscuro, miedo. Porque si aquella joven hablaba un 5º idioma, tendría que cumplir su palabra frente a 400 personas y cientos de cámaras. «Esto tiene que ser un montaje», murmuró a un asesor. «No lo creo», respondió el hombre en voz baja. Augusto subió al escenario, intentando recuperar el control. «Muy impresionante, jovencita. 4 idiomas. Admito que no lo esperaba, pero la apuesta era 5». Renata lo interrumpió con suavidad. ¿Cómo dudó de que pudiera hablar uno solo? El público contuvo el aliento. Nadie interrumpía a Augusto Ferrán. «Adelante», dijo él, apretando la mandíbula. «Sorpréndenos». Renata buscó entre el público hasta encontrar a doña Carmela, observando desde la puerta de servicio. La anciana lloraba en silencio. Cuando sus miradas se cruzaron, asintió lentamente. Una bendición. Un «adelante, hija». Renata volvió al frente y habló en español, su lengua materna, pero no como la usaba para obedecer órdenes o decir «sí, señor». Habló con su verdadera voz, la que había guardado toda la vida. «Este es mi 5º idioma». Su voz resonó con una claridad que hizo vibrar los candelabros. El español, la lengua en la que mi padre me enseñó a soñar, antes de que me lo arrebataran. El silencio se volvió algo vivo, algo que latía dentro del salón. La expectación llenaba el aire. He vivido en esta casa desde que era una niña.
continuó Renata, y sus palabras comenzaron a fluir con una fuerza que sorprendía incluso a ella misma. He limpiado estos pisos, he lavado estos platos, he servido en cada cena, en cada gala, en cada celebración, y durante todos esos años nadie me preguntó mi nombre, nadie me preguntó de dónde venía, nadie me preguntó si tenía sueños. Algunas personas en el salón bajaron la mirada, incómodas, otras la observaban hipnotizadas. Mi padre se llamaba Tomás Ayala. Al pronunciar ese nombre, algo cambió en el ambiente, algo sutil pero innegable, como una corriente eléctrica invisible. Era lingüista, hablaba 7 idiomas, me enseñó 5 antes de desaparecer de mi vida para siempre. Fue él quien me dijo que los idiomas son puertas, y tenía razón. Porque esta noche 5 puertas se abrieron frente a ustedes, y detrás de cada una había una verdad que nadie quería escuchar, que el talento no entiende de uniformes, que la inteligencia no se mide por el tamaño de una cuenta bancaria, y que las personas más invisibles son a veces las más extraordinarias. El primer aplauso surgió desde el fondo del salón, luego otro, y otro más, como una ola que empieza pequeña y crece hasta convertirse en un tsunami. Los aplausos llenaron cada rincón del gran salón. Varias personas se pusieron de pie. El diplomático francés aplaudía con lágrimas en los ojos. Una empresaria se cubría la boca, visiblemente conmovida. Teléfonos grababan desde todos los ángulos posibles. Pero había 2 personas que no aplaudían. La primera era Augusto Ferrán, inmóvil junto a Renata en el escenario. Su rostro era una batalla entre la furia y algo que parecía admiración involuntaria. La apuesta estaba perdida. Todos lo sabían. Todos esperaban. La segunda persona era alguien que Renata no había notado hasta ese momento. En la parte más alejada del salón, cerca de las puertas principales, una mujer mayor observaba la escena con una expresión que no encajaba con nada de lo que sucedía alrededor. No había sorpresa en su rostro, ni admiración, ni incredulidad. Había terror. Era Gabriela Ferrán, madre de Augusto y matriarca de la familia. Sus ojos estaban clavados con Renata con una intensidad que helaba la sangre. Tomás Ayala, susurró la anciana apenas audible para sí misma. Dios mío, es la hija de Tomás Ayala. Mientras tanto, el embajador Ismael Contreras subió al escenario para dirigirse al público. Su voz grave y autorizada impuso silencio inmediato. «Señor Ferrán», dijo mirando directamente a Augusto, «acabo de presenciar algo que no he visto en 30 años de diplomacia internacional. Esta joven no solo habla 5 idiomas, los domina con un nivel superior al de muchos traductores profesionales que conozco. Su árabe, en particular, posee un acento y una musicalidad que solo he escuchado en hablantes nativos del Levante». Se volvió hacia Renata. «Señorita Ayala, ¿dónde aprendió a hablar árabe de esa manera?» «Mi padre», respondió ella con sencillez. «Vivió años en el Medio Oriente antes de que yo naciera. Trabajaba como traductor e investigador lingüístico». Ismael asintió lentamente, como si finalmente encajara una pieza largamente buscada. «Tomás Ayala», repitió pensativo. «Ese nombre me resulta familiar». «Embajador», interrumpió Augusto con voz tensa, «creo que lo relevante aquí es...» «Lo relevante», lo cortó Ismael con firmeza diplomática, «es que usted hizo una apuesta pública y esta joven la ganó limpiamente. Creo que todos los presentes merecen ver cómo un hombre de palabra cumple su compromiso». El salón estalló en murmullos que pronto se transformaron en un coro creciente. «¡La apuesta! ¡La apuesta!». Las voces se multiplicaban, los teléfonos grababan, la presión se volvió insoportable. Augusto miró a su alrededor. No había escapatoria. Cada rostro lo observaba, esperando, juzgando. Si cumplía, sería humillante. Si no cumplía, sería peor. Su reputación, construida sobre la imagen de un hombre cuya palabra era inquebrantable, podía derrumbarse en segundos. Miró a Renata. Ella no sonreía con triunfo ni con burla. Lo observaba con serenidad, sin odio, sin deseo de venganza, con la dignidad silenciosa de quien sabe que la verdad habla por sí sola. «Hazlo, Augusto». La voz de su madre cortó el aire desde el fondo del salón.
Gabriela Ferrán había hablado con la autoridad absoluta de una matriarca. «Cumple tu palabra». Todos se giraron hacia ella, sorprendidos. Gabriela avanzó lentamente hacia el escenario. Cada paso era medido. Su rostro, una máscara impenetrable que ocultaba tormentas internas. Augusto la miró confundido. Su madre nunca intervenía en público, nunca se exponía. Que lo hiciera ahora significaba algo que él aún no comprendía. Respiró profundamente, apretó los puños, y entonces, lentamente, con una rigidez que delataba cada gramo de resistencia en su cuerpo, Augusto Ferrán dobló una rodilla, luego la otra. El hombre más poderoso del salón estaba arrodillado frente a su empleada doméstica. El silencio duró exactamente 3 segundos antes de que el salón explotara. Aplausos ensordecedores, gritos de asombro y flashes de cámaras iluminando la escena desde todos los ángulos. Era la imagen que definiría aquella noche, la imagen que en cuestión de minutos estaría en todas las redes sociales, en cada portal de noticias y en cada conversación del país. Pero Renata no miraba a Augusto arrodillado, miraba a Gabriela Ferrán. La matriarca estaba ahora al pie del escenario y por primera vez su rostro había dejado caer la máscara. Lo que Renata vio en sus ojos no fue admiración, ni orgullo, ni sorpresa. Fue culpa, una culpa profunda, antigua, devastadora. El rostro de alguien que acababa de ver regresar a un fantasma. «¿Sabías quién era yo, verdad?», susurró Renata, lo bastante bajo para que solo Gabriela pudiera oírla. «Siempre lo supiste». Gabriela no respondió. Una sola lágrima descendió por su mejilla. En esa lágrima vivía una verdad enterrada durante años. Una verdad sobre Tomás Ayala, sobre su desaparición, sobre lo que la familia Ferrán le había hecho al hombre que solo quería enseñar idiomas a su hija. Y esa verdad estaba a punto de salir a la luz. Cuando lo hiciera, no solo Augusto terminaría de rodillas, todo el imperio Ferrán temblaría hasta sus cimientos. Los aplausos aún resonaban cuando Augusto Ferrán se levantó del suelo. Se sacudió las rodillas con brusquedad, como si quisiera borrar lo ocurrido. Su rostro era una tormenta contenida. Humillación, rabia y confusión mezcladas en una expresión que nadie le había visto jamás. Sin decir una palabra, bajó del escenario y caminó hacia la salida lateral. La multitud se abrió a su paso, murmurando, grabando, comentando. Nadie se atrevió a detenerlo. Renata permaneció inmóvil sobre la tarima, observando cómo el hombre más poderoso del salón desaparecía por una puerta de servicio, la misma que ella utilizaba todos los días para entrar y salir sin ser vista. El embajador Ismael Contreras subió nuevamente al escenario y tomó el micrófono con autoridad natural. «Señoras y señores, lo que hemos presenciado esta noche es extraordinario. Propongo un aplauso más para la señorita Ayala». Los aplausos regresaron, pero Renata apenas los escuchaba. Su mirada buscaba a Gabriela Ferrán. La matriarca había desaparecido. Se había marchado durante la ovación, silenciosa como una sombra, llevándose consigo aquella expresión de culpa imposible de olvidar. «Señorita Ayala», dijo Ismael acercándose cuando el ruido disminuyó, «necesito hablar con usted, en privado, sobre su padre». El corazón de Renata se detuvo por un instante. «¿Conoció a mi padre?». «No aquí», respondió él, mirando las cámaras que aún grababan. «Mañana venga a la Embajada del Consejo de Comercio Internacional. Pregunte por mí. Es importante». Le entregó una tarjeta discreta y se alejó antes de que pudiera hacer más preguntas. Renata guardó la tarjeta en el bolsillo de su delantal con manos temblorosas. La gala continuó sin ella. Los invitados regresaron a sus conversaciones, dominadas ahora por un solo tema: la empleada que hablaba 5 idiomas y el millonario que se arrodilló ante ella. Renata bajó por la escalera trasera y caminó por el pasillo de servicio, el corredor estrecho y sin decoración, donde existía la gente como ella. Sus pasos la llevaron a la cocina, su verdadero hogar durante toda la vida. Ollas de cobre colgaban del techo y el aroma del pan de la mañana aún flotaba en el aire. Allí estaba doña Carmela, sentada junto a la ventana, con los ojos hinchados de llorar.
Al verla entrar, se levantó y la abrazó con una urgencia llena de amor. «Mi niña, mi valiente niña». Y entonces Renata se quebró. No fue un llanto suave, sino un derrumbe completo. Años de silencio, invisibilidad y palabras tragadas estallaron dentro de ella. «Tengo miedo», logró decir entre sollozos. «Tengo tanto miedo». «¿De qué, mi niña?» «De todo. De lo que hice, de lo que van a hacerme y de lo que esa mujer sabe sobre mi padre». Doña Carmela se tensó. «¿Qué mujer?» «La señora Gabriela. Me reconoció. Dijo el nombre de mi padre, como si fuera un fantasma». Carmela cerró los ojos. «Siéntate», dijo finalmente. «Hay algo que debí contarte hace mucho tiempo». Renata obedeció, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. Carmela tomó sus manos. «Tu padre no desapareció porque quiso. No se fue voluntariamente. Lo obligaron». «¿Quién?» «La familia Ferrán». El mundo pareció detenerse. Tu padre trabajaba para ellos antes de que tú nacieras. Era traductor personal de don Hernando Ferrán, el padre de Augusto. Descubrió irregularidades en los documentos que traducía. Empresas fantasma, movimientos financieros ocultos, dinero sin explicación. Renata sintió el aire abandonarle los pulmones. ¿Descubrió algo ilegal? Sí, y cuando empezó a hacer preguntas, lo amenazaron. Primero con quitarle todo, luego con hacer daño a su familia, a tu madre, a ti. El silencio cayó pesado. Su padre no la había abandonado, había desaparecido para protegerla. ¿A dónde fue? No lo sé, susurró Carmela. Un día dejó de venir. Gabriela dijo que había renunciado, pero yo conocía a Tomás. Jamás te habría dejado por elección. Renata lloró en silencio. Toda su vida creyó que no había sido suficiente para que sus padres se quedaran, y ahora entendía la verdad. Su padre huyó para salvarla. Su madre partió para encontrarlo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque tenía miedo, confesó Carmela. Mientras fuera solo la empleada invisible, estabas a salvo. Renata respiró hondo. Gabriela ya lo sabe. Carmela asintió. Creo que siempre lo supo, y por eso te mantuvo aquí, para vigilarte. La revelación fue brutal. Aquella casa nunca había sido refugio. Había sido una jaula elegante. Pero esta noche rompiste la jaula, dijo Carmela. Ahora el mundo sabe quién eres. Y eso me convierte en un problema. No, respondió la anciana con firmeza. Te convierte en una amenaza para quienes intentaron silenciar a tu padre. Un golpe seco en la puerta la sobresaltó. Era Patricia, la asistente personal de Augusto. El señor Ferrán quiere verla, ahora, en su despacho. Necesita descansar, protestó Carmela. No fue una invitación, respondió Patricia. Fue una orden. Renata tocó suavemente el brazo de Carmela. Iré. Caminó por el corredor oscuro hasta el despacho principal. El contraste con la cocina era absoluto. Madera oscura, estanterías imponentes, un escritorio enorme diseñado para intimidar. Las cortinas cerradas dejaban pasar solo la luz de una lámpara. Augusto estaba de espaldas. Patricia cerró la puerta. El silencio se prolongó. Mi madre dice que debería disculparme contigo, dijo él finalmente sin girarse. Dice que lo que hice fue imperdonable. Renata esperó. Pero no voy a disculparme. Entonces se volvió. En sus ojos no había arrogancia ni furia. Había confusión. Porque lo que pasó esta noche va mucho más allá de una apuesta y de una disculpa. Renata lo miró fijamente. ¿Qué quiere decir? Augusto respiró hondo. Mi madre está encerrada en su habitación desde que terminó la gala. No quiere hablar conmigo, no quiere hablar con nadie. Solo repite un nombre una y otra vez. Renata sintió cómo el aire se volvía pesado. ¿El nombre de mi padre? Augusto la miró fijamente. Tomás Ayala. ¿Quién era realmente tu padre para esta familia? Eso debería preguntárselo a su madre, respondió Renata, sorprendida por la firmeza de su propia voz. Parece que ella tiene las respuestas que ambos buscamos. Augusto dio un paso hacia ella. No fue amenazante, pero sí intenso.
Esta noche destruiste mi reputación frente a 400 personas. Todo el país vio cómo me arrodillé frente a mi propia empleada. Mis socios me llamaron, mis competidores están celebrando, los medios no dejan de publicar el video. Usted hizo la apuesta, dijo Renata sin bajar la mirada. Yo solo la gané. Augusto apretó la mandíbula. Luego, para sorpresa de Renata, soltó una risa breve y amarga. Sí, supongo que tienes razón. Se dejó caer detrás de su escritorio y la observó con un cansancio que parecía venir de años, no de horas. Mañana todo el país sabrá tu nombre. Los medios buscarán tu historia, escarbarán en tu pasado y en el mío. Y si hay algo enterrado que no debería salir a la luz, dejó la frase suspendida. ¿Me está amenazando?, preguntó Renata. Te estoy advirtiendo, respondió él. Hay cosas en esta familia que ni siquiera yo conozco, pero tengo la sensación de que tú eres la llave capaz de abrir puertas cerradas desde hace mucho tiempo. Renata tocó la tarjeta del embajador Contreras dentro del delantal de Renata. Puertas, llaves. Su padre siempre decía que los idiomas eran puertas. Ahora parecía que ella misma era una llave. ¿Hay algo más?, preguntó. Augusto abrió un cajón del escritorio y sacó un sobre viejo, amarillento, con los bordes desgastados.